Dentro de el problema de lo que comúnmente se llamaría la judicialización de la actividad protegida constitucional y legalmente como actividad sindical, habría que retomar en mucho el Código Penal del 80, que comienza a regir en enero del 81, que genera nuevas conductas penales, tipifica o modifica algunas anteriores y eleva penas o crea penas muy altas con un objetivo central: castrar, coartar, limitar la lucha popular y la lucha sindical a través de determinados delitos llamados de peligro, como el terrorismo, en torno a la llamada conmoción social que genera la lucha sindical o popular, o delitos típicamente sindicales, como la perturbación de servicios públicos, perturbación de servicios a las comunicaciones o perturbación del servicio de transporte, o delitos inclusive tautológicos, irónicos, como el delito de pánico, o otros delitos que son meras conductas que generan las actividades laborales y las actividades sindicales. A partir de ese momento, entonces, se ubica la mayoría de esos delitos dentro de la justicia de orden público y justicia sin rostro, y se engloba entonces la lucha sindical como una lucha con trascendencia penal en normas de derecho penal y procedimental que le están aplicando a los trabajadores desde la década del 80. Han trascendido quizás desde la década del 90 algunos casos, pero lo común es que yo he tenido defensas de una gran cantidad de trabajadores desde el año de 1980. Aunado a eso, viene lo que se podría llamar la macartización de la justicia, y aquí, a pesar de que aquí está prohibido lo que se llama la responsabilidad objetiva, es decir, a nadie se le puede acusar por ser simplemente una persona que forme parte de una organización, se está aplicando. Ese fue el caso de Telecom Tipo, es el caso de Telecom en estos momentos, es el caso del Sindicato de Trabajadores de Teléfonos, es el caso de la Unión Sindical Obrera, etc. Fernando Lombana tenía 30 años y esperaba a su primer hijo para dentro de 15 días. Vino a Bogotá a pedir ayuda del gobierno para él y los cafeteros del Tolima en paro desde hace un mes. Nadie sabe por qué. Se sumó a la manifestación de los empleados del distrito contra la privatización. Allí encontró la muerte. Testigos dicen que lo mató la policía. Yo le dije agache, cuando él se fue a echar sal por la tanqueta, salió el arma y le pegó el tiro acá. Lo que se está buscando es que las pocas personas, o las muchas, que reaccionan ante las nuevas modalidades a partir del 80 de la proyección del sistema político en torno al programa económico, no confronten, no se organicen y no luchen para facilitar, acomodar el aparato de Estado a esos nuevos intereses de las transnacionales, de los países extranjeros y de los oligopolios colombianos. ¿Qué haría Julio Mario Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, el sindicato antioqueño y tantos otros más sin esos proyectos de judicialización de la protesta social? Se les hubiera dificultado mucho más esa excesiva concentración de la riqueza. Ese es el caso, por ejemplo, en el momento actual de la empresa de teléfonos de Bogotá, en donde los dirigentes sindicales más consecuentes son destituidos y no contentos con ellos, se traslada el sistema de justicia sin rostro a la llamada Oficina Anticorrupción de la empresa, tanto que el jefe anticorrupción de la empresa de teléfonos de Bogotá es un antiguo fiscal sin rostro, el doctor Vega. Es decir, se traslapa ya inclusive la justicia a la rama ejecutiva. ¿Para qué? Para, a través de la represión disciplinaria, la trascendencia penal, llevar a la cárcel a los trabajadores claves, castrar el movimiento, la culebra se corta por la cabeza, y desmovilizar a los sectores populares para que se beneficien los mismos con las mismas de toda la historia de este bello país. Los penales nos revientan las indagatorias en la misma semana en que está el debate sobre la venta de la empresa de telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá. Hoy, una vez muerto Eduardo, la Fiscalía inmediatamente nos manda centros telegramas diciendo: ustedes son conocedores de que su defensor ha fallecido, por favor sírvanse de nombrar
otro apoderado. Nosotros eso lo vemos con muchísima preocupación, porque también somos víctimas de la penalización de la protesta social. Con nosotros van a hacer lo que hicieron con los trabajadores de Telecom, con nosotros van a hacer lo que han hecho con los trabajadores de la USO, con nosotros están criminalizando la protesta social. Y tengo que denunciarlo aquí públicamente. Hacia Sintrateléfonos hay toda una campaña de exterminio, toda una campaña de amenazas que vienen porque simple y llanamente este sindicato ha tenido una postura firme en la no venta de la empresa de telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, porque entendemos que es patrimonio de la ciudadanía y queremos que esta sea para la ciudadanía. Fui presidente de la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines y presidente del Sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones durante varios periodos. Debo decir que en esos periodos el doctor José Eduardo Maña Mendoza siempre nos acompañó. Desde cuando nosotros estábamos en la Asociación de Técnicos en el año 1984, se presentó el primer amago de conflictos laborales en el sector de telecomunicaciones cuando yo era presidente de la Asociación de Técnicos ATELCA, y en aquella oportunidad nos abrieron investigación penal y la Procuraduría investigó 16 técnicos compañeros nuestros con la intención de acusarlos de sabotaje y de interferencia en las telecomunicaciones. Ese fue el primer ejemplo que trataron de manejar de penalización de la protesta social, y ese ejemplo que tuvieron ahí, que afortunadamente, porque estaba Eduardo en aquella época como asesor en materia penal y Luis Alonso Velasco en materia laboral, logramos salir airosos años después, pero el ejemplo lo manejaron cuando se presentó el paro de las telecomunicaciones por la venta de Telecom en la administración del Ministerio de Comunicaciones de Mauricio Vargas, siendo presidente César Gaviria. Los trabajadores de Telecom en conjunto, puedo decirlo yo hoy, con los técnicos de la ETV lograron sostener un paro durante 7 días de telecomunicaciones, y posterior a eso a los compañeros de Telecom se les inició un proceso penal en el cual José Eduardo Maña Mendoza fue el abogado y apoderado de todos estos técnicos en Telecom. Eduardo era un hombre absolutamente entregado a su trabajo, era un hombre que tenía una fe absolutamente ciega en lo que pensaba, en lo que decía y en lo que hacía. Para nosotros, sin lugar a dudas, en el campo laboral y para los sindicatos, respetando a los compañeros asesores presentes, tenemos que decir que el vacío que ha dejado Eduardo Maña es muy grande. A juicio mío, no tenemos hoy un abogado en materia penal con la capacidad jurídica, con la capacidad académica, con el don de gentes, con la seguridad, con la resistencia que tenía Eduardo frente al contradictor, y ha dejado un vacío muy grande. Son 10 años en el que su vacío cada vez se siente más, en un país cada vez más sombrío, en un país cada vez más indolente, en un país cada vez más masificado hacia la derecha, en un país donde se promulga el respeto a los derechos humanos, pero se asesina al ser humano. De manera que valga esta oportunidad para decir que en nuestras memorias no puede permitirse la muerte de hombres tan importantes como Eduardo Maña Mendoza, de hombres tan importantes como Camilo Torres Restrepo, de hombres tan importantes como Jorge Eliezer Gaitán. Valdría la pena decir que aquí hay que enarbolar una política que vaya en contravía a lo que propone el actual comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, de que debemos enterrar nuestra historia. Luis Carlos Restrepo, en un libro de Sadi González acerca del 9 de abril, propone que aquí hay que aclimatar la profesión del enterrador, para enterrar bien la historia, para enterrar bien aquellos muertos que han estado al servicio de las causas populares. Solo así, dice Luis Carlos Restrepo, el país tendrá calma, porque esos muertos, nuestros muertos, son los que han generado en los campos sangre y miseria y la guerra. Esa tesis hay que derrotarla. Hay que decir que nuestros muertos son generadores de vida y no generadores de tristeza ni de muerte. Lo que fue Jorge Eliezer Gaitán, lo que es Camilo Torres, Jaime Pardo Leal, todos los asesinados de la Unión Patriótica que hoy se han olvidado, José Eduardo Maña Mendoza, son generadores de vida, son semillas que hay que aprender a regar con las ideas para que germinen en un mañana mejor para todos los colombianos. Es lo que tengo que decir. Un amor viejo no se olvida, un amor viejo es la verdad.